Y por último, y pasamos ya a la etapa final de este resumen que estamos haciendo de la unidad, ¿vale? La descolonización no es tan simple como ahora nos independizamos y ya no y aquí no pasa nada. El problema es que se había creado una relación de dependencia entre las colonias y la metrópoli que hace que cuando se consigue expulsar a la metrópoli, a las superpotencias que había en África, en Asia y en alguna parte de América también, ¿vale? O de Oceanía. El problema es cómo organizar ahora los países, ¿vale? Entonces se dan cuenta de que no se habían modernizado, no había habido allí revoluciones industriales, ni la primera ni la segunda, que dependían económica e industrialmente de los países que habían estado allí, ¿vale? Entonces, ¿qué soluciones le dan? Bueno, en primer lugar, como ya hemos nombrado antes, se produce la conferencia de Bandung alrededor de 1955, ¿vale? Donde los países que ya se habían independizado se comprometen a ayudar a los demás, ¿vale? Este proceso se va haciendo, como hemos dicho antes, con ritmos diferentes y con situaciones diferentes en África y en Asia, ¿vale? Más violentas las independencias africanas, ¿vale? Pero nos encontramos que se crea una gran diferencia entre los países que habían existido anteriormente y estos nuevos países que se están independizando ahora, ¿vale? Esto es lo que nosotros conocemos actualmente como el tercer mundo, ¿vale? Hay una diferencia y un escalón tan grande entre unos y otros que se quedan prácticamente al nivel o al ritmo económico, tecnológico y en algunos casos social similar al que había en Europa durante el siglo XVII o siglo XVIII, ¿vale? En los mejores casos, durante el siglo XIX. Entonces, son 100 o 200 años de atraso que no les permiten ponerse al día, ¿vale? Esto lo estudiamos el año pasado en geografía y hablamos de países nuevos o países emergentes. Hay algunos de estos países que, por el hecho de tener grandes recursos materiales o por el hecho de que se encontraron un grupo de dirigentes bastante bien formados y tuvieron suerte, entre comillas, están consiguiendo o consiguieron ponerse cerca del nivel de los otros, pero la gran mayoría de estos países se encontró pues distintos problemas, ¿vale? En el libro lo denomina consecuencias. Se encontraron un problema político y es que, como ya hemos estudiado, las fronteras que se habían trazado en la conferencia de Berlín de 1884 no favorecen esta creación de nuevos países. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que las fronteras se habían trazado desde Berlín sin conocimiento del terreno y sin tener en cuenta pues pueblos que se separaban, tribus que estaban enfrentadas y las unían en el mismo territorio. Entonces, no, se van a encontrar, una vez que se independizan, con grandes enfrentamientos entre unos países y otros. Estos enfrentamientos siguen vigentes, ¿vale? Y si buscáis un poquito, repito, esta semana las tareas van a ser voluntarias, de momento, ahora mandaremos alguna obligatoria, ¿vale? Otra tarea voluntaria es investigar sobre las guerras civiles y enfrentamientos que ha habido entre tribus y entre países, buscar sobre todo en África, ¿vale? A partir de esta descolonización, pues podemos hablar de conflictos en el Zaire, en Zambia, conflictos en el Congo, ¿vale? Conflictos y guerras civiles también en Kenia o en Etiopía, por ejemplo, ¿vale? Como os digo, que se corresponden con ese trazado arbitrario que se hizo de la frontera, ¿vale? Se produce también un problema económico y es, como decíamos antes, el hecho de no tener ellos sus propias fábricas, sus propias máquinas, les permite tener su material, pero no poder explotarlo. Entonces, se produce una relación de dependencia por la que ellos tienen la materia prima, se la tienen que vender a las antiguas metrópolis y ellos vuelven después a tener que comprar el producto. Pasa, por ejemplo, con el caso del petróleo. Ellos tienen el yacimiento del petróleo, se lo venden a las metrópolis, a las antiguas metrópolis, y ellos después pues compran la gasolina o el producto derivado del petróleo. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos sacan el producto que lo venden a un precio y cuando lo compran a un precio más caro. Por lo tanto, se va generando una
deuda porque ellos obtienen menos dinero del que se gastan después. Entonces se crea también una nueva dependencia, en este caso económica, ¿vale? A esto se le llama neocolonialismo. Los países más desarrollados aprovechan esta situación para que las antiguas colonias tengan una dependencia de ellos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos siguen comprando y vendiendo, se crea un círculo por el que se siguen comprando y vendiendo a cambio de, como los países antiguas colonias, ¿vale? Los nuevos países independientes no tienen dinero, los países más poderosos le dicen, bueno, yo te sigo comprando la materia prima a cambio de que tú me sigas comprando. Y se crea un concepto que también había escuchado seguro alguna vez, que se llama deuda externa, ¿vale? Y por último, seguimos con las consecuencias, con los problemas derivados de esta independencia, ¿vale? Que son los problemas sociales. Hubo una gran diferencia entre las personas que vivían allí desde siempre y las personas que habían llegado nuevas con el colonialismo. La mayoría de los que habían llegado con el colonialismo se fueron, pero los nativos, los que vivían allí desde siempre, ¿vale? Los originarios de esas zonas, habían vivido bastante mal. ¿Qué es lo que pasa? Que su nivel económico, una vez que se van los colonizadores, sigue siendo muy, muy bajo. Entonces hay grandes manifestaciones, hay conflictos y, como ya sabéis, pues son zonas con bastantes problemas de hambre, de desnutrición, de problemas médicos y sanitarios porque no existe, ¿vale? Entonces, como conclusión, la descolonización fue un fenómeno que se dio en la segunda mitad del siglo XX por una serie de causas bastante lógicas y una serie de consecuencias normales, un proceso normal a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero no se tuvieron en cuenta una serie de problemas que venían, como ya hemos dicho, algunos desde la Conferencia de Berlín, desde el siglo XIX, otros de problemas entre pueblos, y eso hizo que bastantes de esos países nuevos se encuentran ahora mismo en una situación bastante desfavorecida con respecto a los demás, ¿vale? Bueno, aquí terminamos la explicación y resumen con estos vídeos de la unidad, ¿vale? Y os cuelgo a continuación cómo vamos a empezar a trabajar la siguiente unidad, ¿vale? Si os aclaro que va a ser la unidad 10 del libro, nos vamos a saltar la 9, ¿vale? Para terminar un poco con el estudio de la historia del mundo y después nos volvemos a centrar en España, ¿vale? Y como ya he dicho más veces, espero que os estén sirviendo estos vídeos, ¿vale? Ánimo, que ya queda poquito, y un abrazo a todos, ¿vale?